En este vídeo voy a relatar algunos de los múltiples relatos estúpidos y fantasiosos y mentirosos, claro, que ha enseñado en las religiones, en especial el Vaticano. Pero relatos que asustarían a cualquiera de las barbaridades que han enseñado para tener muchos creyentes, ¿eh? Son múltiples. Estaría horas hablando. Es como cuando yo he dicho, o sea, de los descubrimientos arqueológicos que doy miedo a todas estas élites, son muchos. Solamente necesitarían más de media hora para decir esto en tal sitio, en tal, porque son en todo el mundo. Descubrimientos que la gente no tiene ni la más... Le han enseñado barbaridades, pero empezando por la evolución, el hombre mono, millones de años. Mentira. Ya empezando... Mentira. Nunca ha habido evolución, nunca ha habido millones de años, nunca ha habido un Big Bang, nunca ha habido un meteorito que ha estallado en la Tierra, ha matado a todos los dinosaurios y el meteorito ha salido al espacio. Burradas. O sea, la gente ha enseñado burradas. O sea, y la gente tiene... No quiere decir, fíjese, que la gente sea estúpida o ignorante, no, que le han enseñado a ser ignorante. Porque la persona inteligente descuida que no se le puede explotar. Una persona inteligente da miedo en todos los campos. La Inquisición quemaba a los inteligentes porque eran un peligro para sus negocios y quemaron millones de personas inocentes. Ya se pagará pronto. ¿Ya? Y se devolverá todo lo que han robado a millones de personas con su guerra santa y su santa Inquisición. Pero ahora voy a contar algunas de las múltiples. Ya digo, estaría horas. El día que pueda hablar en los medios televisivos necesitaré varios programas, muchos programas, para revelar todo y mostrar. Yo digo siempre mostrar. El miedo que yo doy es que yo muestro, no teorizo. La teoría es, yo pienso que los marcianos o de otra galaxia vinieron aquí. Bueno, burradas. Esas cosas sí, pero eso ¿de dónde lo sacas tú? No puede mostrar nada. Teoriza, bueno, la teoría, cada ser humano puede tener su teoría y todos tienen razón, o todos mentirosos, claro. Entonces, voy a contar algunas de las más populares que la gente le han enseñado. Y millones se lo tragan y se les explota para muchas veces viajar en peregrinación a esos lugares santos a cobrar. Bien, por ejemplo, mire, el Arca de la Alianza, por ejemplo. Bueno, se han hecho muchas versiones cinematográficas sobre el Arca de la Alianza, pero poca gente sabe en general, poca gente, salvo algunos estudiosos de teología, de la Biblia, ¿no? En realidad la función del arca, el arca de la alianza. Suele preguntarles a una persona que usted ha leído la Biblia, bueno, y te diga, háblame del arca. Ah, sí, el arca del pacto, qué tal, que Moisés. Sí, pero ¿qué función tenía? ¿Y dónde fue hecha? Y algunos datos. Y se quedaría un poco en blanco y diría, bueno, no sé, yo he leído, he visto la película. Hay una película muy buena de Indiana Jones, En busca de la arca perdida. Harrison Ford, muy buena. 3 versiones que ha habido, muy buena. Steven Spielberg, buen productor, digo, con talento. Bueno, pero el arca. Recuerda que en esa película, le digo para que vean la mentalidad humana, se muestra en la película que eso fue verdad, en parte, claro. Que los nazis, tiempo de Adolf, el, sí, ya saben de quién él quería, mandó a Heinrich Himmler a España en el año 1941, 40-41, que buscara el arca y que buscara la cueva de Hércules y que buscara la lanza, ¿qué tal? Una lanza que un romano mató para asegurarse la muerte de Jesucristo cuando le mataron los fariseos. Su religión no, los romanos, los fariseos. La religión del Israel antiguo. Y entonces el cáliz, santo cáliz, que Jesucristo, la sangre de Jesucristo muriendo, entró en un cáliz y ese cáliz es maravilloso, hace milagros. Una cosa y otra y otra y otra y otra mentira. Efectivamente hubo un arca, pero ahora vamos al punto. Himmler, Heinrich Himmler, fue comisionado a España, estuvo en Toledo mucho tiempo, en busca del arca perdida, porque ellos pensaban, si tenemos el arca, la encontramos, tenemos el mundo a nuestros pies. Ellos fantaseaban, porque claro, el arca de la alianza, los israelitas sí la sacaban en las batallas de Israel,
pero era el pueblo de Dios entonces, los israelitas, los judíos. Y cuando había batallas contra los filisteos, cananeos, jebuseos o egipcios, quien sea, que todo el mundo, hasta el día de hoy, fíjese que odia al pueblo de Israel, no sé, es algo que ya es tradicional. Pues sacaban el arca y entonces el arca de la alianza, 4 levitas, en 2 delante, 2 atrás, con unos varales, no tenían que ver ni tocar el arca. El arca llevaba y lleva una luna azul. No tenían que verla nadie y tocarla menos. Y bueno, y entonces la sacaban las batallas, oraban, cantaban los salmos y el arca, que es la representación de Jehová Dios en la tierra, lanzaba una energía y los enemigos de Israel se mataban entre ellos. Se volvían locos y se mataban entre ellos. Y era un panorama, un espectáculo para los israelitas y daban gloria de Dios porque las batallas eran de Jehová Dios. Bien, primero, el arca, esa es su función. Luego, ya saben, Salomón hizo un templo que quería hacer David para el arca, porque el arca de la alianza la llevaban siempre los levitas en tiendas de campaña. O sea, había un montaje con cortinas, con tiendas, todo, para llevar el arca, únicamente. Y los levitas tenían la comisión de cuidar del arca, que había unos candelabros para que tuvieran aceite siempre iluminando, el arca unos visillos, y como trasladaban cada 2 por 3 los israelitas van de un sitio para otro, trasladaban de un sitio el arca a otro, desmontaban el tabernáculo aquel, y entonces lo enrollaban, lo llevaban en caballo, en carro, y el arca. Pero el arca la tenían que llevar siempre entre 4, no en un carro mato o a montar de un caballo, ¿no? Hay un relato interesante que una de las veces que trasladaban el arca a otro sitio, la metieron en un carromato con 2 bueyes, ¿no? Entonces, el arca, pues claro, los animalitos pues llevan en un camino, no había carretera entonces, pues se desvió un poco el carro y el arca casi se tumba al suelo. Y un levita, se llamaba Uza, la cogió como diciendo, cuidado que cae al suelo. Pues pereció en ese momento, le dio un calambrazo boom, al suelo, muerto. ¿Por qué? Porque era prohibido tocar o ver el arca. Y recuerda que hay textos antiguos que resulta que los filisteos eran siempre los enemigos clásicos de Israel, de toda la vida. Ya saben que el rey David fue rey porque mató a un filisteo gigante, un Nephilim, que insultaba a Dios todos los días, ¿no? Y que decía el tema, si vosotros los israelitas, vuestro Jehová Dios es el Dios verdadero, mandar un enemigo que luche conmigo, un gigante de varios metros, dice, si me mata, nosotros los filisteos, bueno, seremos vuestros esclavos, pero si yo le mato a él, vosotros nuestros esclavos. Y nadie se atrevía. Había el rey Saúl, que era bastante alto, de 2 metros, y nadie. 2 cobardes. Y aquel relato, el pequeño rey David, que era pastorcillo, tenía entonces 16 o 17 añitos, y los hermanos, tenía varios hermanos. Bueno, pues hermanos, pues ya saben el relato, que oyó David, porque no le dejaban entrar en la batalla, no dejaban de llegar a donde estaba el rey Saúl con los militares. Dice, esto está haciendo el filisteo, pero ¿cómo permitís eso? Nadie se atreve. Y el muchacho, David, joven, yo voy a ir. Yo lo mato a ese filisteo, que me mate, pero yo no dejo que insulte y tal. Y se burlaban de él, ¿no? Pero tú vas a matar, pero si aquí hay militares no se atreven con experiencia de arma y tú, no, yo voy. Pero yo no dejo que insulte el Dios de Israel, que nos ha salvado de tantas situaciones, nos ha liberado de Egipto y ahora viene este. Y bueno, venga, y ya insistiendo que le dejen ir. Y ya conoce el relato, con valentía, con fe, David, un jovencete, fue con una Honda, buscó 5 piedrecitas, ¿no? Una Honda, no llevó armas, le daban una coraza y armas, yo no puedo con esto. Entonces había un arma, un profesional militar que ya manejaba bien y mayor, no un jovencete. Y bueno, con piedra, y decían, le van a matar. Bueno, y se burlaban de él, el gigante, vienes a mí como un perro, venga, hoy te voy a matar. Y David, pues hoy te voy a matar y las aves te van a comer en la cabeza. Venga, y ya saben el relato, con toda la fe del mundo, ¡pum! Le tiró una piedra, ¡pum! En la frente, y cayó el filisteo, ¡pum! Al gigante. Y cogió corriendo David, le cogió su propia espada, pues le cortó la cabeza. Bien, el punto. Cuesta un relato sobre el arca y todo esto. Pero el arca de la alianza desaparecerá. Desapareció. O sea que el arca de la alianza desapareció en Babilonia. Por la rebelión de los judíos, de nuevo, contra las leyes divinas, pues Jehová Dios, lo mandó a Babilonia, desde Israel, todos de esclavos, de arrestados, 70 años, una bestialidad. 70 años de esclavos en Babilonia, por rebelión. Todo el pueblo allí, en las afueras de Babilonia, eran ya de nuevo, en Egipto fueron esclavos, en Babilonia también esclavos. Pero el arca desapareció. Quemó por orden de Dios
Nabucodonosor, rey de Babilonia, que quemara el templo que había hecho Salomón, el hijo del rey David. Pero el arca ya no nos habla, desapareció. El arca. O sea que el arca no le podía tocar nadie, no le podía ver nadie, salvo el sumo sacerdote 1 hora al año. Pero el arca, en aquel tiempo que se quemó el templo, desapareció. Otro detalle, esto digo adicional para que vean que el montaje tan grande de conocimiento, o sea, necesitaría horas de debatir por cada cosa, porque es muy largo de contar, pero muy resumido siempre. Entonces, el templo también desapareció. Sí, él se derribó, quemó el templo, lo volvieron a reedificar y tal, pero ya nunca se habla del arca. Nunca. O sea, ya se les soltó de libertad de Babilonia, los medos, los persas los soltaron de nuevo a Israel, volvieron a edificar las murallas, el templo, pero el arca ya no. ¿Dónde está el arca? El arca. Es un detalle que voy a decir. Es decir, que hay mucha confusión porque la gente no estudia bien la escritura, no lee, no medita lo que está leyendo. Muchas veces conocen la escritura algo de Moisés o de Adán y Eva, pero hay que meditar. El libro de Dios es para la humanidad, para que la gente sepa de dónde venimos, qué pasa aquí, por qué morimos, por qué envejecemos, cuándo acabará todo esto, qué fue Jesucristo, por qué realmente vino a la tierra. Detalles. Mencioné, ya tiene un conocimiento amplio de lo que la Biblia dice. La Biblia no es un libro como Don Quijote, que para leer un poco de la fantasía de la Edad Media y tal. No, es un libro de Dios para la eternidad, para la humanidad, para que sepan de dónde venimos, por qué pasan las cosas, por qué muere, por qué envejece, cuándo acabará todo esto, qué pasa en el futuro. La Biblia está escrita para dentro de 1000 y pico de años todavía. Hay cosas que van a pasar dentro de 1000 y pico de años. Bueno, volviendo al arca. El arca es intocable, no lo podía tocar nadie, nadie. El sumo sacerdote tampoco. O sea, el sumo sacerdote 1 vez al año, 1 hora, entraba, que era hermano o descendiente de Aarón. Es decir, Aarón, hermano de Moisés. O sea, eso ya ve que es muy, muy largo de contar. Y entonces no tenía que entrar nadie. Solamente el sumo sacerdote, 1 vez al año, 1 hora, pero entraban en el lugar, en la tienda de campaña, el Santísimo, una cortina blanca, y tenía que entrar con unas campanitas. El efod, que llama una coraza, los sacerdotes con 12 piedras brillantes, diamantes, que eran representantes de los 12 tribus de Israel. Pero unas campanitas, iban clink, 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 para que decía que esa campanita tenía que ponerla para cuando entrara allí, que Jehová Dios del arca huyera, que viene alguien, no entrar tranquilamente sin contar y abrir la cortina. Bueno, era algo sagrado, sobrenatural. El punto, cuando los filisteos, en un relato bíblico, que es muy, muy apasionante, ¿no? Robaron el arca en una batalla por la rebelión de los judíos, siempre, por la poca fe y siempre la idolatría. Volvían otra vez a idolatrar ídolos, como los egipcios, a Baales, a la reina de los cielos y toda la historia aquella. Pues dejó Dios que el arca la cogieran los filisteos. Bueno, el asunto. Los filisteos cuando cogieron el arca, ya tenemos el arca, ya Dios no está con ellos, lo hemos conseguido, vamos a acabar con los judíos, tal. Sí, pero ocurrió algo, que los filisteos en ese momento que tenían el arca, todos los filisteos empezaron a tener almorranas. Y almorranas, que decir, ya saben lo que son almorranas, que del trasero salían unas tripas, que era doloroso, eso no podían ir al bate ni sentarse, y no podían ni dormir, o sea, era espantoso y todo, un dolor, sangraban todo, fíjate, esa una almorrana es terrible, que es que como si fueran unas tripas que salen del trasero, y eso ya no podían andar, ¿no? Oh, y todos un horror, un dolor, por tener el arca. O sea, Dios cogió la astucia, bueno, que se la lleve, y cuando se la llevaron, pues, y entonces ya por fin, por favor, llevaron el arca, que no, que Dios nos está, Jehová Dios nos está matando a todos, y bueno, y cogieron de nuevo el arca hacia el templo, ¿no? Y se paró aquella peste. Y digo esto a manera de ejemplo, porque, por ejemplo, el arca no la puede ver hoy nadie tampoco, ni tocar, a no ser las personas escogidas. El arca, voy a decir un relato que pocos saben, ya verás. El arca aparecerá. Dice la Biblia, en el Apocalipsis, que el arca está en el templo de Dios, que vendrá un templo, como el que de Salomón, pero más grande, más extenso, para la humanidad. Porque el templo de Salomón era para los israelitas, pero el templo de Dios que viene con el arca ese, es para la humanidad, para que el templo de Dios tenga el único Dios verdadero que rija los destinos de la humanidad por toda la eternidad. Entonces, detalle interesante, que pocos saben, voy a decir, ¿saben ustedes que había, voy a leer literalmente, porque mejor, 2 arcas? Poca gente lo sabe, ¿no? Porque Moisés
cuando Dios habla con el, ya conoce el rato del arca, de la zarza, que Dios le, Moisés ve una zarza ardiente, que habla con Dios, y Dios le manda a Egipto para liberar a los israelitas, y que iba a hacer 10 plagas para castigar a los egipcios por todo el daño que habían hecho 400 años los israelitas. Bueno, pero cuando vuelve con todos los israelitas en libertad y los egipcios ahogados en el Mar Rojo y 10 plagas que arrasó todo Egipto, Dios dijo que hiciera un arca, ¿no? Y cogió, claro, Moisés mismo no lo hizo, que habló con 40 días, varias veces, con Jehová Dios en el monte Sinaí. Dice, venga, y Dios le dijo, tal, fulano, son expertos, ellos harán el arca, con oro, esto es muy bien, perfecto. Pero hay un detalle interesante, dice, ven, voy a leerlo literalmente porque no piensa que yo me voy inventando algo raro. En el Éxodo, el capítulo 26, capítulo 26 de Éxodo, versículo 29-30, le dice Dios a Moisés, hablando del arca, ¿no? Y revestirás de oro los armazones y sus anillos del arca, le llevaban en anillo con 2 varales, ¿no? Le harás de oro como apoyos para las barras, 2 barras de madera de acacia, muy buena, olorante, 4 levitas, la tienen que llevar. Pero viene, y tienes que revestir de oro las barras también. Pero ahora, atento ahora, dice, y sigue el 30, y tienes que erigir el tabernáculo, donde está el arca, ¿no? Conforme al plan que se te ha mostrado arriba en la montaña. O sea, Moisés vio todo eso en la montaña. Dios le mostró el arca, cómo tenía que hacer el tabernáculo, y lo que vio, lo dijo que lo hicieran idéntico como lo que Moisés había visto. 2 arcas. La arca de Dios, como hubo 2 tablas de la ley, las que dio Dios a Moisés, que luego la rabia que de Moisés, que habían empezado a idolatrar de nuevo los israelitas, por unos días que estuvo fuera en el monte Sinai hablando con Dios, un becerro, vamos a Egipto, esto que nos ha traído Jehová Dios aquí a esto, vamos aquí, allí comíamos pepinos y cebolla y ajo, y aquí venimos aquí al desierto, esto, y protestando enseguida. Entonces cogemos, Moisés rompió las tablas de la ley por la rebelión, y volvió otra vez a subir, y Moisés mismo hizo otra tabla de ley, perdonando a la mayoría de los rebeldes aquellos. El arca, es decir, 2 arcas, es un detalle. Ahora dicen en la actualidad, ya se han hecho muchas versiones del arca, que ya dije, el de Alemania, el del bigotito, Adolf, que mandó a Heinrich Himmler, porque los ocultistas, que él era ocultista, Heinrich Himmler era satanista, ocultista, y muchos de la SS, ¿no? Eran todos ocultistas, satanistas, los demonios ya habían cogido aquel gobierno y habían hecho estragos allí para matanza de pobres judíos, millones de judíos y testigos de Jehová y otros dirigentes del gobierno y parapléjicos, no sé qué, y de negros, eliminar la raza humana, todo, el acto diabólico que hicieron aquellos, con el apoyo del Vaticano, el concordato Estado Vaticano y Adolf, no lo olviden, el apoyo que siempre ha apoyado a los dictadores para coger regalitos. Y entonces, hablando del arca y de esto, ahí en Etiopía dicen, no, el arca tenemos el arca. En otros sitios dicen, no, el arca está no sé dónde. No, el arca de Dios está en el cielo todavía y bajará a la tierra, un templo. Pero hay otro arca, que es el que aparecerá pronto. Pero el arca de la alianza no es para hacer que el arca en la actualidad gane batallas, el gobierno que la tenga gana el mundo. Eso era el pueblo de Dios Israel. Hoy no. El arca saldrá para que la gente vea el poder de Dios en la tierra, vea cómo Dios habla con la humanidad, como un receptor transmisor para la humanidad. Aparecerá el arca de la tierra y el del cielo, porque dice que cuando empiece esto se acabe en el Armagedón final y queden los justos, personas nobles, honorables, inocentes, imperfectos, pero que no tienen culpa de los males que está el mundo satánico. Verán el templo de Dios que durará por la eternidad, con el arca de la alianza para tener a la obra de Dios no para tener. Más o menos por encima el arca, pero hay más. La Iglesia Católica, como siempre, ha empezado hace años, siglos, con historias para no dormir, vamos, con cuentos chinos y, por ejemplo, para que vean el engaño y la burla de los sagrados. Hay una señora en el año 1900, una chica, pastorcillo, vino allí en Fátima, la Virgen la vio. La hemos visto la Virgen y que ha dicho, no, y creo que le dio una carta a Fátima que no. Y 2 pastorcillos, que por cierto, los pobres pastorcillos murieron unos pocos días después. Solamente la muchacha
Y la dijeron al Vaticano, oye, pues sí, pero esta que la meta en un convento no no hable con nadie, nunca me en el convento. Y que con nadie, jamás, ni con prensa, para que no cuente que lo único que vieron en Fátima, no oyeron voces de nada, ni vieron nada, ni vieron un ovni de los que frecuentemente se ven todos los días por todo el mundo. Eso es lo que vio. Y la Virgen. La Biblia dice, en el libro de 1 Corintios 15:50, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, María, la madre de Jesús, primero, en principio, digo con esto para que vea que hay el fraude que ha habido, es que no era cristiana. Jesucristo, ya conocen el relato, ya digo, porque es largo, un ángel le reveló a aquella mujer judía que se iba a casar con un joven, José, que era carpintero, le dijo que iba a quedar embarazada. Claro, la muchacha se asustó, yo como tendría 19, 20 años, yo pero no he tenido relaciones sexuales todavía, no me he casado todavía. Y el ángel dijo, no te cambies. Tú lo que vas a tener es que es el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. Es un milagro, o sea, que no es de ningún hombre. Y claro, a José le dijo lo mismo, otro ángel, que se iba a casar con ella. Entonces José le dijo, mira, te vas a casar, que la has visto embarazada, no te asustes. Claro, se vio al hombre, si no me he casado con ella, está embarazada, esto ha sido otro, me ha engañado. Y ya quería divorciarse, separarse. No. Y le dijo a la gente, no te ha engañado, es que pasa un milagro. Coge la esposa, que es muy buena mujer. Y se casaron. Pero, ahora viene el punto. Bueno, pero María, efectivamente, el privilegio fantástico de ser la madre del Mesías. No era de ningún hombre, era el Hijo de Dios, transferido a la tierra en un ser humano. María no era nada especial. Es decir, la gente pues puede pensar, ¡oh, María, tal, la Virgen! No, María no era el privilegio, sí, que fantástico, único, la madre del Mesías. Pero María, como dice la iglesia, antes virgen del parto, después del parto, y después murió, y los ángeles se la llevaron al cielo. ¿De dónde sacan eso? María no era cristiana en principio. Recuerdo un relato, lo digo para que la gente tenga, que es largo de contar todo esto, y cuando sabe la verdad, dan miedo a todas estas élites que viven de la venta parcita del cielo. Cuando en el Evangelio de Mateo hay un relato interesante, y este relato viene en otros evangelios, el mismo, que Jesucristo, claro, empezó a los 30 años la predicación, que hablar a la gente de la buena nueva, el reino de Dios, que viene el reino de Dios, era el tema, que Dios acabará con la muerte, la enfermedad, la guerra, el imperio satánico desaparecerá, la gente y los animales, y todos podremos vivir para siempre felices, el reino de Dios, el gobierno de Dios para siempre, y tal, y no habrá más enfermos, no habrá más. Y Jesucristo mostró que curaba todas las enfermedades, que resucitó a los muertos, que alimentaba masas de gente milagrosamente, 100 de litros de agua en vino, o sea, era un poder absoluto de belleza y de alegría para todo el mundo, y curó a todo el mundo gratuitamente. Pero María no sale por ningún sitio, ¿no? No vino Jesucristo a decir, mi madre es la reina de los cielos y la... No. O sea, sí, naturalmente que quería su madre, como que no. Pero no venía, su plan no era venir a hablar a su madre, su madre era su madre, pero es que María tuvo 4 hermanos, 4 hijos y 3 niñas después de Jesucristo. O sea, de virgen antes del parto, después del parto, eso es donde se lo saca. Jesucristo tenía varios hermanos, que aparte de esto, los hermanos y hermanas de Jesucristo muchas veces le decían, está loco, claro, 30 años hablando con él, que era carpintero Jesucristo, y de pronto que a los 30 años sale de su casa, que era la mayor de edad, y empieza a hacer milagros y hablar, y decía, pero este Jesús, pero se ha vuelto loco, fíjate lo que está, va hablando con la gente y hace cosas raras, milagros raros, y le criticaban a María pero hijo, esto... Hay un relato interesante en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, 46 a 50, y lo leo. Para que vean, esto verá como la iglesia no lo lee. Mateo capítulo 12, 47, 50 dice, habla de Jesucristo, ¿no? Mientras él, habla de Jesucristo, todavía hablaba a las muchedumbres, mira, su madre y hermanos se situaron fuera y procuraron hablarle. De modo que alguien le dijo a Jesucristo, claro, mira, tu madre y tus hermanos están parados fuera y procuran hablarte. Como contestación dijo al que lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, mira, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermanas y madre. Y siguió hablando. O sea, en otras palabras, claro que quería su madre, claro que era privilegiada por ese placer de ser la madre del Mesías,
pero no era nada especial. No había que adorarla a ella, no se adoraba a María, ni hacían un templo para ella, ni un culto, ni la oraban, ni María no hizo ningún milagro. No, no, no. Para que vean el engaño que hay, el desconocimiento que tiene la gente de haberle engañado miserablemente, haciendo negocios fabulosos, que por ejemplo, que uno de ellos en el Vaticano, la cantidad de muertes que ha creado, la Inquisición, cuántos pobres gente quemados vivos por la cara y robando todas sus tierras y todos sus castillos y todo lo que tuviera. ¿Eh? Cuántas guerras santas, las cruzadas duraron cientos de años, millones de muertos por todos sitios, en el nombre de Dios, que todas las cruzadas las perdieron. O sea, no sé, Dios con nosotros, pues no estaría mucho con ellos porque perdieron todas las cruzadas. Los árabes ganaron siempre las batallas. Y el cáliz, no hubo ningún cáliz. No dice en ninguna parte de la escritura que su sangre tal, estaba moribundo y vino borboteando y un señor con un cáliz lo cogió. Eso otro cuento. Y ahí no sé cuántos cáliz habrá por ahí. Cáliz sagrado, cáliz no sé cuánto. Y la lanza, que Himmler quería la lanza y el cáliz a veces encontraba y ganaba la batalla. No hubo ninguna lanza. Sí, le clavó a alguien una lanza porque el Pilato dijeron, bueno, había la costumbre que los que mataban en un madero los crucificaban, ¿no? Entonces decía, para asegurarse que está muerto, aunque estaban varias horas hasta que se desangraban y se quedaban, que era por asfixia, ya no podían más, y se ahogaban y se morían. Asegúrate, le metían un lanzazo en el corazón, está muerto, ya está seguro, vale, que lo entierren. Y a Jesucristo, realmente, había profecía, el personaje que había costumbre de cortarle las piernas con una espada a todos los reos que estaban colgados, le cortaba y se desangraba del todo, ya está. Pero a Jesucristo lo vieron y le daba, estaba muerto, ya estaba ya totalmente, hacía horas que había muerto. Y le dio un poco de, esto no hace falta, y le dio un lanzazo, ¿dónde? No dice dónde, pero dice sí que salió sangre y agua en el corazón. Porque salir sangre y agua es cuando el cuerpo queda muerto, el corazón que bombea la sangre se queda paralizado y la sangre de los pulmones se queda quieta. Ya no palpita más, el corazón no manda sangre a ningún sitio. Entonces al dar el zanzazo, el corazón soltó borbotones de sangre y el agua de los pulmones. Sangre y agua. ¿Comprende? Pero no dice en qué parte, no dice la izquierda, derecha, en ninguna parte. Y otra parte interesante, de que la gente tampoco habla de esto. En el jardín del Edén, para que vea lo fantástico que puede ser el conocimiento y la esperanza que da el conocer la verdad. En el jardín del Edén, cuando conoce el rato, ya digo que es largo de contar todo, que hay muchos misterios que revelar, que por no extenderse, ¿no? Por no extenderme, me gustaría horas. En el jardín del Edén había 2 árboles prohibidos. Dos, no uno. Por una parte, cuando Satanás, por medio de una serpiente, ese ángel rebelde, Satanás no es un hombre, no tiene forma, luego se hizo una forma en la tierra, porque él podía hacer, los ángeles rebeldes, los demonios no tenían forma, los ángeles no tienen forma, es energía, pero pueden hacerse forma porque son energía inteligente y se hicieron humanos con cabeza alargada, son los demonios, y Satanás también. Bueno, pues en el jardín de Edén había 2 árboles, el árbol de la vida, y le dijo Dios a Adán, no debes de comer de este árbol, que no dice de qué fruta era, podía ser de naranja, de pepino, de lo que quiera, de manzana, de lo que quiera. Un árbol frutal, hay miles de frutas diferentes. La Biblia no dice que fuera manzana, no sé por qué nadie se dice manzana. Dice, porque si comes mueres. Pero dice que había un árbol al lado, que era el árbol de la vida. Dice, entonces del otro árbol sí tenía que comer, porque un árbol que regenerará el organismo, porque cada 7 años el organismo humano se deteriora, mueren todas las células viejas en 7 años y nacen nuevas automáticamente. Es decir, que por lógica teníamos que estar todos los seres humanos vivos siempre y jóvenes. Porque morir células es como dijeron, un blanqueo, te haces sucio, te lavas la cara, te limpias y quedas limpia, ¿no? El organismo es lo mismo. Entonces, este árbol de la vida que había al lado del Edén, sí tenían que comer, podían comer, porque era un árbol que comías y el organismo ya se regeneraba por sí mismo para siempre. Y este árbol de la vida es el que se sacará cuando esto acabe, que ya acaba pronto, para que toda la raza humana sobreviviente, porque habrá millones de personas que sobrevivirán y otros millones que volverán a la resurrección, que Dios los traerá a todos, dice justo como injusto, estas personas comeremos obligatoriamente casi del árbol de la vida, para que ese es como una medicina, un medicamento para que se regenere el organismo y nunca más te enferme ni bacterias, ni organismos, ni enfermedades, y siempre joven y siempre fuerte. Y dice, por último, en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 1
al 2. Apocalipsis o Revelación, capítulo 22, 1 a 2. ¿Qué dice del árbol de la vida? Dice, habla Juan, que le escribió, apóstol de Jesucristo, que estaba prisionero en la isla de Pasmo, por ser cristiano genuino. Dice, y él me mostró un río de agua de vida, claro, como el cristal, o sea, un agua limpia, no contaminada ni nada, como el cristal brillante. Dice, desde el cielo de Dios y del Cordero, Jesucristo, en medio del camino ancho. Y este lado del río y de aquel lado había, ojo, árboles de vida que producían 12 cosechas de fruto y que daban sus frutos cada mes. Y las hojas de los árboles eran, ¿para qué? Para la curación de las naciones. O sea, estos árboles de vida, las hojas, de cómo hacer una ensalada, como un té, te tomarás unas hojas, un té tranquilamente, tomando la siesta, viendo un paisaje, o de paseo en tu casa comiendo una paella, y te pondrás siempre joven, regirá el organismo siempre, siempre, siempre. Luego el árbol de la vida sí aparecerá, porque el jardín del Edén también aparecerá. No desapareció en el diluvio. La obra de Dios no desaparece nunca, como el arca no desapareció tampoco, está todavía. Como la obra de Dios no desaparece, y nosotros tampoco desapareceremos. Lo que Dios ha permitido tantos miles de años es para una cosa, para que aprendamos una lección que en la eternidad nunca olvidemos, que cuando hacemos las cosas rebelándonos contra nuestro Creador, el final es la muerte, la desesperación. Dios no se equivoca, y cuando Dios quiere algo para ti, es para ti, para que seas feliz. Tú y tu mujer y tus amigos y los animales, para que todos seamos felices. La obra de Dios que brille siempre de felicidad y alegría por toda la eternidad. Bueno, hay algunas cosas que he dicho, hay tantas, que el día que pueda, cuando saque estos descubrimientos, que me hagan reportajes televisivos, tendré necesidad de años para cada cosa que son apasionantes, cosas que la gente ni se imagina, de cómo Dios ha preparado la Tierra y el universo, posiblemente otros planetas con más vida, para la eternidad, para la felicidad eterna. Dios, fíjate, en la Biblia dice que Dios es amor. No dice la Biblia que Dios tiene amor, que es amor, que es muy diferente. Es como, por ejemplo, si alguien te dice, este es bueno, este hombre. Diferente es decir, es muy bueno este hombre, muy diferente, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues ya he dicho algo más que es apasionante y esto da un fruto de esperanza y de consuelo para mucha gente que hoy está sufriendo las calamidades del sistema satánico que ya tiene fecha de caducidad.